¿Qué sucede cuando el amor, esa fuerza que se supone debe elevar el espíritu y nutrir el alma, se retuerce hasta convertirse en su opuesto más destructivo? Cuando la intimidad más profunda se convierte en el catalizador de una tragedia inimaginable. Pocas historias nos confrontan de manera tan visceral con la fragilidad de la confianza y la devastación que puede surgir de la traición en el ámbito más íntimo. Imagina el escenario, la euforia de una relación apasionada, la sensación de conexión total, la creencia en la reciprocidad de los sentimientos más puros. Y de repente, un golpe seco, brutal, que desmorona ese universo construido sobre la base de la entrega. No es una enfermedad cualquiera ni un simple desengaño. Es un secreto que, al revelarse, porta la carga de un daño irreparable, un conocimiento que no solo afecta la salud física, sino que desgarra el tejido mismo de la identidad y el futuro. Este es el punto de partida de una narrativa que se adentra en las sombras del corazón humano, explorando cómo la desesperación, nacida de una herida profunda y oculta, puede empujar a un individuo hacia un abismo del que no hay retorno. Este relato no trata de un amor idealizado, sino de uno complejo, teñido de una realidad cruda y dolorosa. Comienza con el instante preciso en que el protagonista, un hombre que se creía seguro en los brazos de su amante, se enfrenta a una verdad que lo aniquila. Ha sido contagiado con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Este descubrimiento no es solo un diagnóstico médico, es el epílogo de una relación que, hasta ese momento, representaba la cúspide de su felicidad. El éxtasis de la pasión, el refugio encontrado en la compañía del otro, se transforma de la noche a la mañana en un infierno. La intimidad compartida, antes fuente de placer y consuelo, se revela como un vehículo de contagio, un acto de traición que va más allá de las palabras. La rabia, alimentada por la devastación física que comienza a sentir, y la profunda herida emocional de ser engañado de tal manera, se instala en su ser, consumiéndolo desde adentro. Es una furia silenciosa al principio, pero que crece, se alimenta de cada pensamiento, de cada recuerdo, de cada síntoma que anuncia la enfermedad. Lo que hace que esta historia sea particularmente impactante es la forma en que la enfermedad se entrelaza con la traición. No es solo la carga de vivir con VIH, sino la carga de haberla contraído de la persona en quien más confiaba, una persona que, deliberadamente o por negligencia criminal, le ocultó una verdad tan vital. El guión se sumerge en los momentos previos a este descubrimiento devastador, pintando un cuadro de aparente normalidad, de complicidad y ternura, para luego desmantelarlo con la fuerza de un huracán. Luego nos lleva a través de la espiral descendente, desde la confusión inicial, pasando por la negación, hasta la aceptación amarga de la enfermedad y finalmente la furia incontrolable que lo impulsa a un acto irreversible. Cada escena está cargada de una tensión palpable, donde el susurro de la enfermedad se mezcla con el eco de una pasión que se ha vuelto destructiva. No buscamos justificar, sino comprender las profundidades de la desesperación humana, cuando se ve empujada al límite por el engaño y el dolor. La particularidad de este guión radica en su aproximación fría y precisa a un evento emocionalmente explosivo. No se trata de un melodrama exagerado, sino de un análisis minucioso de los mecanismos psicológicos que conducen a un desenlace fatal. Exploraremos cómo la intimidad, ese espacio sagrado de vulnerabilidad y entrega, puede ser profanado y convertirse en el escenario de una tragedia. La narrativa se despoja de adornos innecesarios para centrarse en la crudeza de los hechos y la complejidad de las emociones. El descubrimiento del contagio de VIH no es un mero inconveniente, es el detonante de una crisis existencial que desmantela la percepción de la realidad del protagonista.
La confianza se hace añicos, y en su lugar germina una semilla de resentimiento y un deseo de retribución, que se intensifica con cada latido de su corazón enfermo y traicionado. Este viaje nos llevará a examinar las sombras más oscuras del corazón humano, esas que a menudo preferimos ignorar. Nos enfrentaremos a la pregunta de hasta dónde puede llegar una persona cuando se siente traicionada en lo más profundo de su ser, cuando la persona amada se convierte en la fuente de su perdición. La historia inicia, por tanto, con una premisa que resuena con miedos y vulnerabilidades universales: la fragilidad de las relaciones humanas y el poder devastador de la verdad oculta. No se trata de un caso aislado, sino de un espejo que refleja las complejidades de la confianza, la pasión y las consecuencias inimaginables que pueden surgir cuando éstas se distorsionan. Prepárense para una inmersión profunda en los recovecos de una psique fracturada, donde el amor se desmorona y da paso a una furia implacable, culminando en un acto que redefine la palabra desesperación. La experiencia humana está intrínsecamente ligada a la confianza, a la creencia en la sinceridad de aquellos con quienes compartimos nuestra vida, especialmente en los lazos más íntimos. Cuando esa confianza es quebrantada, especialmente de una manera que compromete nuestra salud y nuestro futuro, el impacto puede ser devastador. Este guión se sumerge precisamente en ese punto de quiebre, en el momento en que la revelación de una verdad oculta transforma la pasión más ardiente en un abismo de dolor y venganza. La historia que presentamos no es una simple anécdota de desamor. Es un estudio sobre cómo la traición, magnificada por el contexto de una enfermedad grave y potencialmente mortal, como el SIDA, puede empujar a un individuo a un acto extremo. Nos interesa explorar la psique de un hombre que, al descubrir que su amante lo ha contagiado con VIH, ve su mundo desmoronarse no solo por la enfermedad en sí, sino por el engaño inherente a su transmisión. El éxtasis de la pasión se torna en el preludio de la desesperación, y la rabia, alimentada por la devastación física y emocional, se convierte en el motor de una venganza irreversible. La narrativa se construirá con una precisión casi forense, desgranando los instantes que preceden y siguen a este trágico desenlace, mostrando la espiral descendente desde la intimidad compartida hasta el desenlace fatal. Cada escena estará impregnada de una atmósfera cargada de tensión, donde el susurro de la enfermedad se mezcla con el eco de una pasión destructiva, culminando en la cruda realidad de un crimen pasional impulsado por la desesperación y el engaño. Este caso, por su crudeza y la profundidad de las emociones que explora, nos confronta con las sombras más oscuras del corazón humano, invitándonos a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y las consecuencias devastadoras de la falta de honestidad en los momentos más cruciales de la vida. El ángulo único de este guión reside en la intersección de la intimidad sexual, la enfermedad y la venganza, analizando cómo estos elementos pueden converger para desatar una furia que trasciende la razón y conduce a un acto irreversible, exponiendo una faceta de la experiencia humana que, aunque aterradora, es innegablemente real y digna de ser explorada. La traición, en este contexto particular, no se manifiesta únicamente como un acto de infidelidad emocional o sexual, sino como una omisión deliberada de información crítica con consecuencias potencialmente letales. El protagonista, inmerso en la burbuja de la pasión, desconoce la existencia de un peligro latente que emana de la persona que más cerca tiene. El virus del VIH, en este escenario, se convierte en un arma silenciosa, una bomba de tiempo biológica que su amante porta y, por razones que la narrativa irá desvelando, decide no comunicar. El énfasis aquí no está en el contagio en sí,
sino en la conciencia de quien lo transmite y la intención detrás de la omisión. Fue un acto de descuido irresponsable, una negación de la propia realidad, o una malicia calculada, un deseo de infligir daño como espejo del propio sufrimiento. Esta distinción es crucial para comprender la profundidad de la herida infligida. Profundizando en la psicología del engaño, encontramos que la ocultación de una condición médica como el VIH, especialmente en una relación íntima, puede ser un mecanismo de defensa complejo. Quizás la amante vivía en un estado de negación profunda, incapaz de confrontar su propia enfermedad y, por ende, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. O tal vez, y este es un terreno más sombrío, existía un resentimiento latente, una insatisfacción oculta que la llevó a usar su condición como un instrumento de venganza pasiva-agresiva, una forma retorcida de infligir un dolor comparable al que sentía. La intimidad, que en condiciones normales debería ser un espacio de vulnerabilidad compartida y apoyo mutuo, se transforma aquí en un campo minado, donde cada encuentro sexual representa un riesgo calculado, una apuesta con la salud y la vida. Consideren, por ejemplo, cómo una persona podría sentirse atrapada en una relación, incapaz de liberarse, y recurrir a medidas extremas para precipitar un cambio, incluso si ese cambio implica la autodestrucción y la destrucción del otro. El impacto de este descubrimiento trasciende la mera preocupación por la salud física. La revelación del contagio de VIH por parte de la persona amada desmantela la identidad misma del protagonista. La imagen que tenía de sí mismo, del futuro, de su relación, se fractura en 1000 pedazos. La enfermedad, en este contexto, se convierte en un símbolo de la traición, una marca indeleble de la deshonestidad que ha permeado su relación más íntima. La rabia que surge no es solo por el miedo a la enfermedad, sino por la profanación de la confianza, por la manipulación emocional y física a la que ha sido sometido. Es una furia que nace de la impotencia, de la sensación de haber sido utilizado y despojado de su autonomía y su derecho a la verdad. Ahora, piensen en cómo este sentimiento de despojo y manipulación podría erosionar gradualmente la cordura, alimentando un deseo de retribución que parece ser la única forma de recuperar el control sobre una vida que se siente irrevocablemente alterada. La dinámica de poder en la relación también adquiere una nueva dimensión. Quien posee la información crítica, la condición de salud, ejerce un control implícito sobre el destino del otro. Al ocultar la verdad, la amante ejerce un poder sobre la vida y el bienestar de su pareja, un poder que, al ser descubierto, se vuelve un catalizador para la furia desatada. La narrativa debe explorar cómo esta dinámica de poder, a menudo sutil en las relaciones, se vuelve brutalmente evidente en el momento de la revelación. La sensación de haber sido engañado y manipulado puede ser tan devastadora como la propia enfermedad, generando un torbellino de emociones que van desde la incredulidad hasta un odio profundo. Además, la vergüenza y el estigma asociados al VIH, aunque han disminuido con el tiempo, aún pueden jugar un papel significativo en la psique de los involucrados. El protagonista podría sentirse avergonzado no solo por la enfermedad, sino por haber sido víctima de un engaño tan profundo. Esta vergüenza, combinada con la rabia, puede crear una mezcla explosiva, donde la necesidad de castigar al infractor se mezcla con el deseo de ocultar la propia vulnerabilidad. El acto final, por lo tanto, no surge de un vacío, sino de un profundo pozo de dolor, traición y una desesperada búsqueda de justicia, o al menos de una forma de cerrar el ciclo de sufrimiento. La enfermedad, en este guión, no es solo un diagnóstico médico, sino un personaje en sí mismo, un agente de cambio que desvela las verdades más oscuras y las pasiones más destructivas latentes en el corazón humano. Ahora,
Adentrémonos en la intrincada red de motivaciones que pueden llevar a una persona a ocultar su estado serológico, específicamente el VIH, a su pareja sexual. Este acto de omisión no es un simple olvido. A menudo está profundamente arraigado en un complejo entramado psicológico que incluye el miedo paralizante al estigma social, la vergüenza asociada a la enfermedad y, en algunos casos, una profunda negación de la propia realidad. Consideremos, por ejemplo, a alguien que ha contraído el virus en un contexto de relaciones extramaritales o en circunstancias que considera socialmente inaceptables. El temor a ser juzgado, repudiado por su círculo social o incluso despedido de su empleo puede ser tan abrumador que la supresión de la verdad se convierte en una estrategia de supervivencia percibida, aunque sea errónea y destructiva. La persona infectada puede internalizar los prejuicios existentes, creyendo que la revelación de su condición la deshumanizaría, la convertiría en un paria. Aunado a esto, la vergüenza juega un papel crucial. El VIH, a pesar de los avances médicos y la creciente concienciación, todavía carga con un lastre histórico de asociaciones negativas, a menudo vinculadas a la promiscuidad o a comportamientos considerados desviados. Para alguien que ha luchado por mantener una fachada de normalidad o respetabilidad, la idea de que su secreto más íntimo salga a la luz y sea asociado con estos estigmas puede ser insoportable. Esta vergüenza puede ser tan potente que paraliza la voluntad de actuar con honestidad, llevando a la persona a encerrarse en un ciclo de engaño, donde cada día que pasa sin revelar la verdad aumenta la carga y la complejidad de la situación. Es un laberinto emocional del que parece no haber salida, y la omisión se perpetúa como un mecanismo de defensa para evitar el colapso. Además de estas consideraciones, la negación representa una capa adicional de complejidad. En algunos casos, la persona infectada puede estar tan abrumada por el diagnóstico que se niega a aceptarlo plenamente. Esta negación no es una simple falta de creencia, sino un mecanismo psicológico activo que le permite evitar el dolor y la confrontación con la enfermedad. En este estado, la persona puede convencerse a sí misma de que la enfermedad no es tan grave, que los síntomas son temporales o incluso que el diagnóstico fue un error. Como consecuencia, la idea de informar a su pareja sobre el riesgo se vuelve irrelevante en su propia percepción distorsionada de la realidad. Es un autoengaño que, lamentablemente, tiene consecuencias devastadoras para los demás. Por consiguiente, cuando el protagonista descubre que ha sido contagiado, no solo enfrenta la noticia de una enfermedad grave, sino la dolorosa comprensión de que la persona en quien confiaba ha estado viviendo una doble vida, o al menos ha ocultado una verdad fundamental. Esta revelación desmantela no solo la relación, sino la propia percepción de la realidad. La intimidad compartida, antes un espacio de conexión y vulnerabilidad, se ve ahora teñida por la sombra del engaño y el peligro. La rabia que surge es, en gran medida, una respuesta a esta profunda violación de la confianza y a la sensación de haber sido manipulado en uno de los aspectos más fundamentales de la existencia humana: la salud y la intimidad. La pregunta que emerge con fuerza es: ¿cómo se puede procesar tal nivel de traición cuando la fuente del daño es también la fuente del placer y la conexión? Por otro lado, en un giro más oscuro y menos común, la omisión podría ser intencional y maliciosa. Si bien los casos de negación y miedo al estigma son más prevalentes, no se puede descartar la posibilidad de que la pareja infectada, sintiéndose traicionada o resentida por razones ajenas al VIH, haya decidido usar su condición como un arma.
En esta perspectiva, el contagio se convierte en un acto deliberado de venganza, una forma de infligir un daño comparable al que percibe haber sufrido. Este escenario, aunque perturbador, arroja luz sobre la capacidad humana para la crueldad cuando se encuentra en un estado de profundo dolor emocional o desesperación. La complejidad de las motivaciones humanas nos obliga a considerar todas las facetas, incluso las más sombrías. La transmisión del VIH en el contexto de una relación íntima trasciende la mera transferencia viral para convertirse en un acto que puede ser interpretado como una profunda violación de la autonomía corporal y del derecho a la salud. Ahora, considere cómo la ocultación de esta condición médica por parte de uno de los miembros de la pareja puede ser vista no solo como una falta de honestidad, sino como una forma de control coercitivo, donde la información vital se retiene para mantener una dinámica de poder desigual. La persona que posee el conocimiento sobre su estado serológico ostenta, de facto, una autoridad sobre las decisiones y el bienestar de su pareja, una autoridad que, al ser ejercida en secreto, despoja al otro de su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su propia salud sexual. Piense en el individuo que, ajeno a la amenaza, continúa participando en actos íntimos, creyendo en la seguridad y la reciprocidad, mientras que su pareja, con pleno conocimiento, permite o incluso fomenta esta dinámica de riesgo. Este escenario nos obliga a examinar las implicaciones éticas de la omisión. Cuando hablamos de la transmisión del VIH, no solo hablamos de un problema de salud pública, sino de un fallo moral fundamental. La decisión de no revelar una condición que pone en peligro la vida de otro ser humano es una erosión de los principios básicos de respeto y dignidad. La intimidad, que debería ser un espacio de mutua vulnerabilidad y cuidado, se pervierte en un campo de batalla donde uno de los contendientes opera con información privilegiada mientras que el otro permanece en una ignorancia peligrosa. La rabia que experimenta el protagonista al descubrir la verdad no es solo una reacción emocional, sino una respuesta a esta profunda injusticia, a la realización de que su cuerpo y su salud han sido, en cierto modo, un campo de experimentación involuntaria. Además, la forma en que se maneja la información sobre el VIH puede variar enormemente. No es lo mismo una omisión por miedo al estigma que una omisión calculada como parte de una estrategia de manipulación. En el primer caso, podemos observar una profunda crisis personal, un individuo atrapado entre el terror a las consecuencias sociales y la incapacidad de enfrentar su propia realidad. En el segundo, la motivación se torna más oscura, apuntando a un resentimiento o una voluntad de infligir daño como forma de retribución. Es crucial, para comprender la profundidad de la tragedia, diferenciar entre estas motivaciones, ya que ambas conducen a un resultado devastador, pero sus raíces psicológicas son distintas. Ahora, imagine cómo esta distinción podría afectar la percepción de la justicia o la venganza. Si la omisión fue por miedo, la reacción podría ser una mezcla de ira y lástima. Si fue por malicia, la ira podría ser pura y sin paliativos. La narrativa, al desentrañar estos motivos, debe hacerlo con una precisión que evite juicios simplistas. La complejidad de la psique humana raramente se presta a explicaciones unidimensionales. El guión debe explorar cómo estos factores, miedo, vergüenza, negación o incluso malicia, se entrelazan y dan forma a las acciones de los individuos involucrados. La historia del protagonista, al ser el receptor de esta traición, se convierte en un estudio de caso sobre las consecuencias devastadoras de la falta de transparencia en las relaciones humanas más íntimas. Es una advertencia sobre cómo los secretos, especialmente aquellos que conciernen a la salud y al bienestar,
pueden corroer los cimientos de la confianza y desencadenar consecuencias inimaginables, llevando a una espiral de dolor y furia que, en última instancia, puede resultar en un acto irreversible. La forma en que el individuo reacciona a esta revelación, la manera en que su dolor se transforma en una búsqueda de retribución, es el núcleo de esta parte del relato. La enfermedad, en este sentido, actúa como un catalizador que expone las grietas más profundas en la estructura de una relación, revelando la fragilidad de la confianza cuando se enfrenta a la verdad oculta. La revelación del contagio de VIH desencadena una cascada de reacciones psicológicas que van más allá de la mera ira. El protagonista se enfrenta a una crisis de identidad sin precedentes. La persona que creía conocer, la que compartía su lecho y sus secretos más íntimos, se ha transformado en una figura enigmática, portadora de una verdad que ahora define su propia existencia. Este descubrimiento no solo afecta su salud física, sino que desmorona la arquitectura de su autopercepción. Las fantasías sobre un futuro compartido, los planes trazados, las promesas susurradas en la penumbra de la noche, todo se desvanece ante la cruda realidad de la enfermedad y la traición. Ahora, imagine cómo esta desintegración del yo puede manifestarse en comportamientos extremos. La furia, lejos de ser un sentimiento monolítico, se ramifica en distintas direcciones. Una ira dirigida hacia la amante por el engaño, una rabia contra sí mismo por su aparente ingenuidad y una profunda desesperación ante la incertidumbre de su propio futuro. La enfermedad se convierte en un espejo que refleja no solo la fragilidad de su cuerpo, sino la vulnerabilidad de su alma, expuesta y herida por la deshonestidad. Aunado a esto, el protagonista debe lidiar con el estigma social que, a pesar de los avances, aún rodea al VIH. La preocupación por cómo será percibido por sus amigos, familiares y colegas se suma a su carga emocional. El miedo al rechazo, al juicio, a ser señalado como diferente o contaminado, puede ser tan paralizante como la propia enfermedad. Es en este contexto donde la vergüenza se entrelaza con la rabia, creando un cóctel volátil. La necesidad de ocultar su condición, de mantener una fachada de normalidad, choca con el deseo de confrontar a la persona responsable de su sufrimiento. La tensión entre el deseo de privacidad y la urgencia de justicia se vuelve insostenible, empujándolo hacia una espiral descendente donde la venganza empieza a perfilarse como la única vía de escape. Piense en la ironía de que, al ser traicionado en su intimidad, se vea forzado a ocultar otro aspecto de su vida, creando una doble capa de secretos y sufrimiento. La dinámica de la relación, antes basada en la confianza y la reciprocidad, se fractura irremediablemente. El protagonista se ve obligado a reevaluar cada recuerdo, cada gesto de afecto, cada palabra pronunciada por su amante. ¿Fueron todas falsas? ¿Había indicios que pasó por alto? Esta introspección dolorosa puede generar una profunda desconfianza, no solo hacia su pareja, sino hacia las relaciones humanas en general. La sensación de haber sido manipulado, de haber sido una pieza en un juego macabro, alimenta un resentimiento que se intensifica con el tiempo. La enfermedad en este escenario no es solo un diagnóstico médico, sino el símbolo de una traición que ha permeado cada rincón de su vida emocional. La rabia se convierte en su compañera constante, alimentando un deseo de retribución que poco a poco eclipsa cualquier otra emoción. Considere ahora cómo la percepción del tiempo se distorsiona. Los días, antes marcados por la rutina y la pasión, se vuelven interminables. Cada minuto, una agonía de reflexión y resentimiento. La enfermedad impone un ritmo biológico que contrasta brutalmente con la urgencia emocional de la venganza. El cuerpo, debilitado y traicionado, se convierte en un recordatorio constante de la ofensa sufrida. La mente, atrapada en un bucle de dolor y furia,
busca una resolución, una forma de cerrar este capítulo devastador. La venganza, en este contexto, no es solo un acto de retribución, sino una desesperada búsqueda de control sobre una vida que se siente fuera de sus manos. Es la última arma que le queda para afirmar su agencia en medio de la devastación. La particularidad de este guión reside en cómo explora esta transformación psicológica. No se trata de un simple arrebato de ira, sino de un proceso gradual de desintegración y reconstrucción, donde el dolor se transmuta en una fuerza destructiva. La enfermedad actúa como un catalizador, exponiendo las grietas más profundas en la psique del protagonista y llevándolo a un punto de no retorno. La intimidad compartida, que debería haber sido un refugio, se convierte en el epicentro de su tormento, y la revelación del contagio de VIH en el detonante de una furia implacable. La narrativa se enfoca en la crudeza de esta transformación, pintando un retrato sombrío de cómo la traición, magnificada por la enfermedad, puede desatar las pasiones más oscuras del corazón humano. Ahora, adentrémonos en las ramificaciones menos exploradas del engaño, específicamente cómo la ocultación de una condición como el VIH puede alterar la percepción del propio cuerpo y la sexualidad. El protagonista, al descubrir la traición, no solo se enfrenta a la enfermedad, sino a una profunda desconfianza hacia su propia piel, hacia los gestos de intimidad que antes le brindaban placer. Cada caricia, cada beso, cada encuentro íntimo se ve ahora teñido por la sombra de la duda. El cuerpo, que antes era un templo de placer y conexión, se convierte en un campo de batalla, un receptáculo potencial de un mal oculto. Piensa en cómo esta disociación del propio cuerpo puede manifestarse, una aversión a la intimidad física, una sensación de suciedad o impureza que se adhiere a la piel, incluso un temor irracional a la transmisión pasiva a través del contacto cotidiano. Esta alteración en la relación con el propio cuerpo es una capa de devastación que va más allá del diagnóstico médico. Es una herida en la psique que afecta la identidad y la capacidad de experimentar la sexualidad de forma saludable. Además, la dinámica de poder inherente a la ocultación de información médica adquiere una dimensión particular cuando se considera la influencia de las normas sociales y culturales en la percepción de la enfermedad. En muchas sociedades, el VIH ha estado históricamente asociado con ciertos grupos o comportamientos, lo que puede generar una carga adicional de vergüenza y miedo para quienes lo portan. El protagonista, al ser víctima de esta ocultación, no solo se siente traicionado por su amante, sino también potencialmente marginado por la sociedad si su condición se hiciera pública. Esta presión externa, combinada con la traición interna, puede intensificar la sensación de aislamiento y desesperación. Ahora considera cómo esta presión social puede amplificar la furia. No es solo una venganza personal, sino una reacción a un sistema que, a través de sus prejuicios, exacerba el sufrimiento de quienes portan la enfermedad, y que la deshonestidad de la amante ha expuesto al protagonista a ese escrutinio. Profundicemos en el impacto de la ocultación en la construcción de la realidad subjetiva. Para el protagonista, el mundo tal como lo conocía se ha desmoronado. Cada interacción pasada con su amante debe ser reinterpretada a la luz de esta nueva verdad. Los momentos de ternura, las conversaciones profundas, incluso los desacuerdos menores, adquieren un nuevo significado, teñidos por la sospecha de que la otra persona estaba operando con una agenda oculta. Esta reevaluación constante de la historia compartida puede generar una disonancia cognitiva profunda. La lucha por reconciliar los recuerdos positivos con la dolorosa realidad del engaño. Piensa en cómo esta disonancia puede manifestarse en la vida cotidiana. Una dificultad para concentrarse, una tendencia a la rumiación constante,
una sensación de irrealidad o de estar atrapado en un sueño febril. La mente, en su intento por procesar esta contradicción, puede volverse vulnerable a pensamientos extremos, buscando una forma de resolver la disonancia, incluso si esa forma es destructiva. Por otra parte, la narrativa puede explorar cómo las diferentes culturas abordan la intimidad sexual y la revelación de condiciones médicas. En algunas culturas, la comunicación abierta sobre la salud sexual es una norma establecida, mientras que en otras prevalecen el secretismo y la vergüenza. El protagonista, al ser víctima de una omisión, podría estar reaccionando no solo a un acto individual, sino a una ruptura de normas culturales o sociales implícitas que dictan la honestidad en las relaciones íntimas. Ahora, considera cómo esta perspectiva cultural puede influir en la intensidad de la furia. Si la cultura en la que se desenvuelve el protagonista valora la transparencia y la responsabilidad por encima de todo, la traición de su amante podría ser percibida como una ofensa aún mayor, un desprecio por los principios fundamentales de la convivencia social y la ética personal. Esta capa cultural añade profundidad a la comprensión de la reacción del protagonista, moviéndola de lo puramente personal a lo socialmente contextualizado. La revelación de la infección por VIH por parte de la pareja abre una caja de Pandora de desconfianza que se extiende mucho más allá de la esfera sexual, erosionando la confianza en la comunicación general de la relación. El protagonista se ve forzado a cuestionar la veracidad de cada palabra, cada promesa, cada gesto de afecto que ha recibido. ¿Qué otras verdades fundamentales ha ocultado su amante? Esta incertidumbre se convierte en una sombra perpetua que planea sobre todas las interacciones. Imagine cómo esto podría manifestarse en la vida cotidiana. Una simple pregunta sobre planes para el fin de semana podría desencadenar una espiral de sospechas sobre si la respuesta es genuina o parte de un elaborado engaño. La confianza en la comunicación, ese pilar invisible que sostiene cualquier relación sólida, se desmorona, dejando al protagonista sintiéndose aislado en un mar de ambigüedad. La falta de transparencia en un asunto tan vital como la salud sexual crea un precedente peligroso, sugiriendo que la honestidad no es un valor fundamental para su pareja, lo que inevitablemente lleva a cuestionar la autenticidad de todos los demás aspectos de su vínculo. Además de la comunicación verbal, la desconfianza se infiltra en la interpretación de las acciones no verbales. Un silencio prolongado, una mirada esquiva, un cambio sutil en el tono de voz. Todo puede ser interpretado como una señal de ocultación o engaño. El protagonista se encuentra en un estado de hipervigilancia constante, analizando cada microexpresión, cada gesto, en busca de pistas que confirmen o desmientan sus temores. Esta sobrecarga sensorial y emocional es agotadora, minando su capacidad para disfrutar de momentos de calma o espontaneidad. Considere cómo esta constante necesidad de descifrar intenciones ocultas puede agotar mentalmente a una persona, llevándola a un estado de agotamiento emocional. La espontaneidad y la ligereza de la relación se desvanecen, reemplazadas por una tensión constante y una sensación de estar siempre en guardia, como si cada interacción fuera una prueba o un interrogatorio encubierto. Esta erosión de la confianza generalizada tiene un impacto directo en la percepción del futuro de la relación. Si la comunicación básica se ha vuelto poco fiable, ¿cómo puede el protagonista tener fe en planes a largo plazo, en compromisos futuros, en la promesa de un futuro compartido? La visión de un mañana juntos se nubla, reemplazada por la incertidumbre y el miedo. La traición en el ámbito de la salud sexual actúa como un presagio,
una advertencia sombría de que la base sobre la que se construía ese futuro era frágil y potencialmente ilusoria. Ahora piense en cómo esta pérdida de fe en el futuro puede generar una profunda desesperación. La sensación de que el tiempo y la energía invertidos en la relación han sido en vano puede ser devastadora, impulsando al protagonista a buscar una resolución rápida, incluso si esa resolución es drástica, para escapar de un futuro que ahora parece insosteniblemente incierto y doloroso. Por consiguiente, la desconfianza generada por la ocultación del VIH no se limita a la pareja. Puede extenderse a otras relaciones interpersonales del protagonista. La experiencia de haber sido engañado de manera tan profunda puede dejar cicatrices duraderas, haciendo que el protagonista sea más cauteloso, incluso cínico, en sus interacciones con otros. La lección aprendida, aunque traumática, es que las apariencias pueden ser engañosas y que la verdad a menudo se esconde bajo capas de silencio. Imaginen cómo esta desconfianza generalizada puede aislar al protagonista, dificultando la formación de nuevas conexiones significativas o el mantenimiento de las existentes. La intimidad, que debería ser un refugio, se convierte en una fuente de dolor. Y esta experiencia puede proyectarse en todas las áreas de la vida, creando un ciclo de aislamiento y recelo. La confianza, una vez rota, es un bien precioso y difícil de reconstruir, y su ausencia en la relación principal puede tener repercusiones en la forma en que el protagonista se relaciona con el mundo en general. La desconfianza desatada por la ocultación del VIH trasciende la esfera interpersonal para infiltrarse en la percepción del propio cuerpo como un territorio desconocido y potencialmente hostil. El protagonista, al verse confrontado con la verdad, experimenta una profunda disonancia entre la imagen que tenía de su propia salud y la realidad de la infección. El cuerpo, antes un receptáculo de placer y conexión, se transforma en un enigma, un campo de batalla biológico donde la traición se manifiesta a nivel celular. Ahora, piense en cómo esta disociación puede manifestarse en la vida diaria. Una renuencia a tocarse, una sensación de suciedad que se adhiere a la piel o incluso un miedo irracional a la transmisión pasiva a través de objetos cotidianos. Esta alteración en la relación con la propia corporalidad es una herida psíquica que va más allá del diagnóstico médico. Es un quiebre en la identidad que afecta la capacidad de experimentar la intimidad de manera saludable, generando un profundo sentimiento de alienación respecto a uno mismo. Además, la forma en que las normas sociales y culturales enmarcan la percepción del VIH añade otra capa de complejidad. En muchas sociedades, el virus ha estado históricamente estigmatizado, asociado a comportamientos o grupos específicos. El protagonista, al ser víctima de esta omisión, no solo se siente traicionado por su amante, sino que también percibe la amenaza de ser marginado por la sociedad si su condición se hiciera pública. Esta presión externa, combinada con la traición íntima, intensifica la sensación de aislamiento y desesperación. Considere cómo esta presión social puede amplificar la furia. No se trata solo de una venganza personal, sino de una reacción a un sistema que, a través de sus prejuicios, exacerba el sufrimiento de quienes portan la enfermedad, y al cual la deshonestidad de la amante expone al protagonista de manera cruel. Profundizando en la psicología del engaño, la ocultación de una condición médica seria como el VIH puede ser interpretada como una forma de control coercitivo. Quien posee la información vital ejerce de facto una autoridad sobre las decisiones y el bienestar de su pareja. Al retener esta verdad, la amante despoja al protagonista de su autonomía, impidiéndole tomar decisiones informadas sobre su propia salud sexual. El protagonista se ve envuelto en una dinámica donde su cuerpo y su salud han sido involuntariamente un campo de experimentación. Ahora,
Reflexione sobre cómo esta violación de la autonomía puede desencadenar una respuesta de ira, no solo como reacción al contagio, sino como una necesidad imperiosa de recuperar el control sobre su propia vida y su integridad física, un acto de rebelión contra la manipulación sufrida. Por consiguiente, la desconfianza generada por la ocultación del VIH no se limita a la esfera sexual, sino que se extiende a la percepción general de la comunicación en la relación. El protagonista se ve forzado a cuestionar la veracidad de cada palabra, cada promesa, cada gesto de afecto. ¿Qué otras verdades fundamentales ha ocultado su amante? Esta incertidumbre se convierte en una sombra perpetua que planea sobre todas las interacciones. Imagine cómo esta duda constante puede agotar mentalmente a una persona, llevándola a un estado de agotamiento emocional, donde la espontaneidad y la ligereza de la relación se desvanecen, reemplazadas por una tensión constante y la sensación de estar siempre en guardia, como si cada interacción fuera un interrogatorio encubierto. El impacto de la traición, una vez que la verdad sobre el VIH sale a la luz, se expande hacia la esfera de la memoria reconstructiva y la atribución causal. El protagonista no solo lidia con el evento presente, sino que reinterpreta activamente su pasado compartido con la amante. Cada recuerdo, cada gesto, cada conversación se reexamina a través del prisma de la enfermedad y el engaño. Los momentos de aparente normalidad o incluso de profunda conexión íntima ahora son escudriñados en busca de indicios de la verdad oculta o de confirmaciones de la falsedad subyacente. Piense, por ejemplo, en cómo una noche particularmente apasionada, antes celebrada como un pináculo de la intimidad, ahora podría ser recordada con un escalofrío, como el momento exacto en que la infección pudo haber sido transmitida. Esta reconfiguración de la memoria no es un proceso pasivo, es una lucha activa por dar sentido a la devastación, atribuyendo causalidad a actos y omisiones que antes pasaban desapercibidos. La mente busca desesperadamente un punto de origen claro para su sufrimiento, un culpable al que señalar, y a menudo el pasado se reescribe para ajustarse a esta nueva y dolorosa realidad. Por consiguiente, esta reevaluación del pasado también influye en la atribución de responsabilidad. El protagonista no solo culpa a la amante por el contagio, sino que puede empezar a cuestionar su propio papel en la situación. Fue su confianza excesiva la que lo hizo vulnerable. Ignoró señales de advertencia por deseo de creer en la relación. Esta autoatribución de culpa, aunque a menudo injustificada, es una respuesta común ante la pérdida de control y la sensación de haber sido engañado. Ahora considere cómo esta carga de autoculpa, sumada a la ira hacia la amante, puede crear un conflicto interno paralizante. La búsqueda de retribución se complica cuando una parte del impulso proviene de la necesidad de perdonarse a sí mismo por una supuesta ingenuidad. La narrativa debe explorar esta dualidad, mostrando cómo la furia puede ser tanto un acto de agresión externa como un intento interno de expiación. Además, la desconfianza generada por la ocultación del VIH puede llevar a una desensibilización emocional selectiva. Ante la abrumadora carga de dolor y rabia, el protagonista puede, paradójicamente, empezar a desconectarse emocionalmente de la propia enfermedad. La constante exposición al trauma, tanto la realidad del contagio como la traición, puede llevar a una especie de entumecimiento emocional como mecanismo de defensa. La enfermedad, que debería ser motivo de preocupación y cuidado, se convierte en un telón de fondo, un elemento más en el paisaje de su sufrimiento. Piensen cómo esto se manifiesta: una falta de adherencia al tratamiento médico, una indiferencia ante los síntomas que antes habrían sido motivo de alarma,
o una incapacidad para empatizar con el sufrimiento de otros que atraviesan situaciones similares. Esta desensibilización, aunque protectora a corto plazo, a largo plazo puede ser perjudicial, impidiendo la curación emocional y la adaptación a su nueva realidad. No obstante, esta desensibilización no es total ni uniforme. A menudo coexiste con picos de intensidad emocional, donde la rabia y el dolor resurgen con una fuerza renovada. La mente, a pesar de sus intentos por protegerse, no puede reprimir indefinidamente las emociones primarias. Es en estos momentos de intensidad cuando la idea de venganza puede volverse más apremiante, ofreciendo una falsa promesa de catarsis y control. La narrativa debe capturar esta fluctuación, mostrando cómo el protagonista navega entre la apatía protectora y los arrebatos de furia destructiva, ambos derivados de la misma herida fundamental. La intermitencia de estas emociones es clave para comprender la complejidad de su estado mental y las motivaciones detrás de sus acciones. La traición, en este contexto, no solo desmantela la confianza interpersonal, sino que también altera de forma significativa la percepción de la autonomía corporal del protagonista. El cuerpo, antes un espacio de placer compartido y confianza mutua, se convierte en un territorio invadido, un sitio donde la enfermedad se manifiesta como una violación silenciosa. Ahora, imagine cómo esta sensación de invasión puede manifestarse en la vida cotidiana. Una profunda aversión a la intimidad física, una persistente sensación de impureza que se adhiere a la piel, o incluso un temor irracional a la transmisión pasiva a través de objetos comunes. Esta disonancia entre la propia corporalidad y la realidad de la infección es una herida psíquica que trasciende el diagnóstico médico. Es una fractura en la identidad que compromete la capacidad de experimentar la sexualidad de manera saludable y plena, generando un sentimiento de alienación respecto a uno mismo. Además, la forma en que las normas sociales y culturales enmarcan la percepción del VIH añade una capa adicional de complejidad. En muchas sociedades el virus ha estado históricamente estigmatizado, asociado a comportamientos o grupos específicos. El protagonista, al ser víctima de esta omisión, no solo se siente traicionado por su amante, sino que también percibe la amenaza de ser marginado por la sociedad si su condición se hiciera pública. Considere cómo esta presión externa, combinada con la traición íntima, intensifica la sensación de aislamiento y desesperación. La furia, por consiguiente, no es solo una reacción personal, sino también una respuesta a un sistema que, a través de sus prejuicios, exacerba el sufrimiento de quienes portan la enfermedad, y al cual la deshonestidad de la amante expone al protagonista de manera cruel e injusta. Profundizando en la psicología del engaño, la ocultación de una condición médica seria como el VIH puede ser interpretada como una forma de control coercitivo. Quien posee la información vital ejerce de facto una autoridad sobre las decisiones y el bienestar de su pareja. Al retener esta verdad, la amante despoja al protagonista de su autonomía, impidiéndole tomar decisiones informadas sobre su propia salud sexual. El protagonista se ve envuelto en una dinámica donde su cuerpo y su salud han sido involuntariamente un campo de experimentación. Ahora, reflexione sobre cómo esta violación de la autonomía puede desencadenar una respuesta de ira, no solo como reacción al contagio, sino como una necesidad imperiosa de recuperar el control sobre su propia vida y su integridad física, un acto de rebelión contra la manipulación sufrida. Por consiguiente, la desconfianza generada por la ocultación del VIH no se limita a la esfera sexual, sino que se extiende a la percepción general de la comunicación en la relación.
El protagonista se ve forzado a cuestionar la veracidad de cada palabra, cada promesa, cada gesto de afecto. ¿Qué otras verdades fundamentales ha ocultado su amante? Esta incertidumbre se convierte en una sombra perpetua que planea sobre todas las interacciones. Imagine cómo esta duda constante puede agotar mentalmente a una persona, llevándola a un estado de agotamiento emocional, donde la espontaneidad y la ligereza de la relación se desvanecen, reemplazadas por una tensión constante y la sensación de estar siempre en guardia, como si cada interacción fuera un interrogatorio encubierto. Al contemplar el recorrido que hemos trazado, emerge una comprensión más profunda de las intrincadas capas que conforman una tragedia de esta naturaleza. Las sombras que proyecta el engaño, al entrelazarse con la vulnerabilidad inherente a la intimidad y la inexorable realidad de la enfermedad, tejen un tapiz de consecuencias que se extienden mucho más allá del evento inicial. No se trata simplemente de un acto de traición aislado, sino de una reacción en cadena que socava los cimientos mismos de la percepción y la confianza. La forma en que la verdad oculta se manifiesta y cómo esta revelación resuena en la psique del individuo, nos confronta con la fragilidad de los lazos humanos y la potencia destructiva de la deshonestidad en los recovecos más íntimos de la existencia. Las resonancias de esta experiencia nos invitan a considerar la complejidad de las motivaciones humanas cuando se ven empujadas al límite, y cómo la desesperación puede mutar en fuerzas inesperadas y a menudo irreversibles. En este punto de nuestra exploración es palpable cómo las diversas hebras de esta narrativa convergen, formando un patrón que ilumina las profundidades de la psique humana ante la adversidad extrema. La enfermedad, lejos de ser un mero factor biológico, se convierte en un catalizador que expone las fisuras latentes en la estructura emocional y relacional. La forma en que la confianza se fractura y cómo esta fractura se propaga, afectando no solo la percepción de la pareja, sino también la relación del individuo consigo mismo y con el mundo que lo rodea, es un testimonio de la interconexión de nuestras experiencias. Al observar cómo estos elementos se entrelazan, se hace evidente que la narrativa se dirige hacia una comprensión más amplia de las fuerzas que moldean el destino humano cuando se ven confrontadas con la traición y la pérdida. Al transitar hacia la reflexión final, se vislumbra la convergencia de estas ideas complejas en una perspectiva más amplia. Las implicaciones de lo que hemos examinado nos preparan para una consideración final que va más allá de los detalles específicos del caso, adentrándose en las verdades universales que subyacen a tales experiencias. La forma en que el dolor y la furia moldean la percepción y cómo estas emociones pueden conducir a acciones que redefinen el curso de una vida nos prepara para una conclusión que invita a una meditación profunda sobre la naturaleza de la justicia, la venganza y la resiliencia del espíritu humano. La anticipación se construye a medida que las piezas del rompecabezas se unen, sugiriendo una imagen final que, aunque pueda ser sombría, es esencial para comprender la complejidad de la condición humana. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, es innegable la profunda huella que dejan las interconexiones entre la intimidad, la enfermedad y la respuesta emocional extrema. La forma en que estos elementos se entrelazan crea un torbellino de consecuencias que resuenan mucho después de que el evento desencadenante haya pasado. Las lecciones que emanan de esta compleja interacción nos invitan a una consideración final sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la potencia de las emociones desatadas por la traición.
El camino que hemos recorrido nos ha preparado para una comprensión más matizada de cómo las experiencias más oscuras pueden, paradójicamente, arrojar luz sobre aspectos fundamentales de nuestra existencia y cómo la búsqueda de sentido en medio del caos puede llevarnos a conclusiones sorprendentes. Al contemplar la desoladora senda que hemos recorrido, desde la intimidad compartida hasta el abismo de la venganza, emerge una verdad fundamental. El corazón humano, en su afán por la conexión, es también un terreno fértil para las sombras más profundas. La traición, cuando se viste con el manto de la enfermedad y el secreto, no solo rompe la confianza, sino que desmantela la propia estructura de la realidad. Lo que comenzó como un idilio, una promesa de eternidad en la complicidad de dos almas, se transforma en un espejo implacable que refleja la fragilidad de nuestras certezas y la potencia destructiva de la deshonestidad. El protagonista, al verse confrontado con la verdad, no solo lucha contra un virus, sino contra la desintegración de su identidad, contra la erosión de su propia humanidad. La furia que consume al individuo, ese fuego alimentado por la devastación física y la herida emocional, es un eco de la desesperación que surge cuando la persona amada se convierte, inadvertidamente o no, en la fuente de la perdición. Esta espiral descendente, desde la dulzura del afecto hasta la crudeza del desenlace fatal, nos enseña que la ausencia de verdad en los pilares de una relación puede tener consecuencias inimaginables. La historia nos revela que la intimidad, ese santuario de vulnerabilidad, puede ser profanada y que la pasión desmedida, cuando se nutre de engaño, se convierte en un veneno de acción lenta pero devastadora. La venganza, nacida de esta amalgama de dolor y traición, se erige no como una elección, sino como una respuesta visceral a la pérdida de control, a la profanación de la confianza más sagrada. La lección que se desprende de este trágico relato va más allá de la condena de un acto o la justificación de otro. Nos confronta con la cruda realidad de que la comunicación honesta, incluso en los momentos más difíciles, es el único antídoto contra las sombras que amenazan con consumirnos. La fragilidad de la condición humana, expuesta en toda su crudeza, nos impulsa a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la responsabilidad y el valor incalculable de la verdad en la construcción de cualquier vínculo significativo. La práctica de la honestidad, la valentía de ser vulnerables y la compasión ante las debilidades ajenas son los cimientos sobre los que se erige una existencia plena y relaciones verdaderamente sanas. El verdadero ejercicio comienza ahora, al llevar estas reflexiones a nuestra propia vida, cultivando la transparencia y el respeto en cada interacción, para que la luz de la verdad disipe las sombras de la traición y la desesperación.